Es la imagen que recogíamos hoy en la Plaza de la Libertad de Pamplona. El monumento a los caídos amanecía así como ven, con pintadas con las que se reivindicaba su derribo, todo tras un fin de semana en la que una manifestación por Pamplona pedía ese mismo derribo a través de asociaciones memorialistas. El caso es que hoy el propio Ayuntamiento de Pamplona decía que actos como este no cambian las cosas. El pasado mes de noviembre, el partido del alcalde Asirón, EH Bildu, junto a su socio Geroa Bai y al Partido Socialista, alcanzaban un acuerdo para su resignificación y para crear un espacio de memoria histórica. Acuerdo que encontró el rechazo frontal de otro socio, Contigo Surekin, que aboga por su demolición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este dilema de hoy. Vamos a abordar esta cuestión y también otra que viene arrastrando polémica desde hace ya unos días, la gestión de la renta garantizada, después de ese informe de la Cámara de Comptos que cuestionara su gestión y que busca ya cambios legales, como anunció la propia consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, el pasado jueves en el Pleno del Parlamento. Vamos con estos dos asuntos. Comenzamos. Pues lo hacemos comenzando a presentar a quienes nos acompañan en esta mesa. Ángel Ansa, ¿qué tal? Unión del Pueblo Navarro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, pues muy bien, un placer estar aquí, como siempre. El placer es nuestro. Ima Jurio, lo mismo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, pues encantada, como siempre, de acompañaros. Bienvenida. Bueno, saludamos también a Javier Hoyos de Geroa Bai. Gabón, buenas noches, Javier. Primer estreno, no en esta casa, sino en este programa, ¿no? Gabón, buenas noches, sí, ya conocía la casa, había venido más veces en calidad de alcalde de Alsasua y bueno, hoy me estreno en este programa como parlamentario y un placer. Un placer, el nuestro también. Javier García, ya viejo conocido también de este programa, del Partido Popular. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues de maravilla, acompañándoos en esta tertulia y debate. Muy bien, pues bienvenidos a los cuatro. Vamos en primer lugar a conocer qué se dijo el pasado jueves en el Pleno del Parlamento cuando fue interpelada la propia consejera de Derechos Sociales y de Empleo, además de Economía Social, Mari Carmen Maeztu, una interpelación que hacía el propio Partido Socialista en torno a esta renta garantizada y que encontraba pues la crítica, sobre todo de los partidos de la oposición, ante el reciente informe que se había conocido de la Cámara de Comptos, que se cuestionaba sobre todo algunas formas en las que se ha gestionado esta renta garantizada. Vamos a conocer un poco el detalle de lo que trascendió de ese pleno y entramos en este asunto. El Gobierno de Navarra hace un llamamiento al acuerdo para reformar la renta garantizada. Que seamos capaces de pensar en el bien común. Y sostiene que no se puede hacer una lectura catastrofista de su funcionamiento. Porque hay mucho que se hace y muchas cosas que funcionan bien. Es evidente que hemos avanzado mucho, pero también que aspiramos a avanzar más. Pero las explicaciones no han convencido a la oposición, que cargaba contra la gestión de la ayuda. Lo puede adornar como quiera, si quiere le puede poner un lazo, pero la realidad es muy tozuda. No solo que no funciona, sino que su gestión ha sido nefasta. Los datos muestran que el Gobierno de Navarra es el que peor ha gestionado la pobreza. Coinciden UPN y PP en calificar de fallida la gestión realizada hasta la fecha, también Vox. Esto es un auténtico fracaso en mayúscula. EH Bildu considera que hay margen de mejora, pero matiza. No vamos a apoyar ningún cambio de modelo que suponga debilitar la capacidad protectora de la renta garantizada. Y en su pronunciamiento hoy en el atril, los socios del Ejecutivo piden que se aumente la capacidad de protección. Y hacer más efectivo el acceso a los derechos que esta ley reconoce. Fortalecer, consensuar y ampliar estas políticas de derechos sociales. La consejera Maeztu iniciará conversaciones con los grupos con el objetivo de presentar el proyecto de reforma de la renta garantizada a lo largo de este periodo de sesiones. Y para ello, pues lo que se quiere es entablar ya una línea de diálogo, en principio, con todos los partidos políticos del arco parlamentario. ¿Están las cosas tan mal, como decía su portavoz el pasado jueves en el Pleno, en torno a esta renta garantizada? Bueno, nosotros la valoración que hicimos de ese informe nos pareció un informe bastante contundente, bastante demoledor por parte de la Cámara de Comptos. Luego entraremos en detalle, pues bueno, una serie de recomendaciones que hace la Cámara de Comptos a partir de datos que se ven en este modelo de renta garantizada que fue aprobado en el año 2016 por el cuatripartito nacionalista, con la señora Barcos entonces como presidenta del Gobierno, y que fue un modelo al que votamos en contra tanto Unión del Pueblo Navarro como el Partido Socialista de Navarra, como el Partido Popular, que en esa legislatura
constituíamos la oposición. Nosotros ya veníamos, bueno, advirtiendo desde el principio pues que ese modelo no estaba orientado a la inclusión laboral. Nosotros desde Unión del Pueblo Navarro siempre hemos defendido que la mejor política de inclusión social es tener un empleo digno. Es decir, yo creo que nadie está cuestionando que hay una renta garantizada. Yo quiero recordar que fue un gobierno presidido por UPN quien, bueno, hizo de la renta de inclusión social un derecho subjetivo. Es decir, nadie cuestiona que tenga que haber una renta de este tipo en Navarra, pero sí que hay que hacer una crítica a que este modelo no está funcionando, porque uno de los datos que reflejaba la Cámara de Comptos es que en el periodo que ha analizado, en esos 4 años, únicamente un 13% de esos perceptores han dejado de percibirla porque se han incorporado a tener un empleo. Entonces, tiene que haber una reflexión bastante seria, porque este modelo no está funcionando. Y bueno, como digo, nadie cuestiona ayudar a quien lo necesita, pero lo que está claro es que los perceptores de ayuda tienen unos derechos, pero también tienen unas obligaciones, y de esas 8 obligaciones que tienen estos perceptores, la Cámara de Comptos ha dicho que se están incumpliendo 5. Por lo tanto, yo creo que el Gobierno tiene que hacer una reflexión bastante severa. Veremos cuál es la reforma que va a presentar en el Parlamento. Primero dijo que le va a hablar con los socios del Gobierno, luego con Bildu, luego vendrá a hablar con la oposición. Veremos, pero creemos que hay cosas que merecen darle una vuelta bastante importante. Julio. Bueno, a ver, yo creo que el modelo en sí, o la finalidad que persigue la renta garantizada, es completamente válida, acorde con los principios que rigen en este Gobierno, y es una renta que va orientada a realizar esa labor de protección social que necesitan personas en situación de vulnerabilidad en un determinado momento. Pero claro, siempre hemos defendido que esto no solamente tiene que servir para otorgar o para proteger a esas personas en un momento determinado, sino para acompañarles, para que se integren también dentro del mundo laboral. El funcionamiento de la renta garantizada, bueno, pues con el paso del tiempo, porque necesita su tiempo para ver cómo funcionaba, qué fallos ofrecía, en qué se podía mejorar, se han detectado que son posibles realizar una serie de modificaciones que, por cierto, antes del informe de la Cámara de Comptos, la presidenta, antes de que finalizase el 2024, ya anunció que se consideraba que era necesaria una modificación de esta renta, pues porque había determinadas disfunciones sobre las que había que actuar. Y yo creo que más o menos va en el sentido del informe de la Cámara de Comptos, y se anunció por la consejera, y el Partido Socialista apoyó. Bueno, pues que llega el momento en que también es necesario hacer una pensada, ver aquello que no funciona y trabajar en esos aspectos, y desde luego que la intención es trabajar sobre el máximo consenso posible, y lo que se pretendía era que tampoco se utilizaran esos mensajes catastrofistas que se utilizan por la derecha, yo creo que en su función de oposición. Pero creo que hay un margen para que todos podamos coincidir en determinados aspectos que es necesario mejorar. Bueno, yo creo que nosotros creemos que el informe de la Cámara de Comptos, como todos los informes de la Cámara de Comptos aplicables al conjunto del sector público de Navarra, son una herramienta de trabajo, y tienen que ser una herramienta de trabajo para mejorar, en este caso para mejorar la renta garantizada y llevar a cabo las modificaciones legislativas que corresponda, que bien, es verdad, tenemos un informe de la Cámara de Comptos, que es un informe, insisto, bueno, que sí que marca una serie de puntos de mejora que hay que llevar a cabo en el sistema de gestión de la renta garantizada, eso sin ninguna duda. El propio acuerdo programático entre el Partido Socialista, Geroa Bai, y Contigo Zurekin, ya recoge la posibilidad de llevar a cabo modificaciones legislativas en relación a la renta garantizada, para ahondar en el acompañamiento de las personas que perciben esa renta garantizada finalmente al mundo laboral, que es el objetivo final de la renta garantizada. La renta garantizada no es algo finalista, es un puente para que estas personas pasen de una situación de exclusión social a una situación de inclusión social, de acceder al mundo laboral. Ese es el objetivo, sobre todo, de la renta garantizada. Por eso este informe de la Cámara de Comptos, lejos de verlo como algo que viene a establecer una situación de catástrofe en relación a la renta garantizada, no, es algo que concebimos como una herramienta de trabajo que nos va a permitir mejorar la gestión, sobre todo la gestión por parte, especialmente de los servicios sociales de base, la gestión de la renta garantizada. O sea, es ahondar de alguna manera en ese camino que se desprende de ambos socios, ahondar en ese camino hacia la inserción laboral de las personas que actualmente atraviesan problemas.
¿Cómo lo ven ustedes, señor García? Bueno, pues a diferencia, ¿no?, del planteamiento que se hace por parte de los socios de gobierno, yo creo que el informe pues, se revela ciertos datos, ¿no?, que creo que efectivamente sí que nos deben hacer pensar y cuestionar este tipo de renta que aplicó efectivamente un gobierno de la señora Barcos y en el que el Partido Socialista no estaba cómodo desde el minuto 1 porque votó efectivamente que no. No sirve básicamente porque hay un dato importante y es que solo el 26% de los perceptores de la renta han encontrado un empleo desde el 2019 hasta el 2024. Por lo tanto, es que estamos hablando de unos niveles muy bajos de percepción a la hora de poder conseguir un empleo. Nosotros ya en el 2023, el 25 de septiembre, presentamos una moción que contó con el voto negativo, por cierto, del Partido Socialista, en el que efectivamente lo que se trataba de hacer es vincular una renta a la búsqueda activa de un empleo, porque no hay mayor renta y sobre todo garantizada que el empleo, ya no solo en el ámbito profesional, sino también en el profesional, ¿no?, el desarrollo personal y profesional de una persona. Lo que está claro es que el informe solicitado por el Partido Popular en su momento revela pues, datos curiosos de graves, por cierto, graves incumplimientos de la propia renta y que hay una falta de control absoluta por parte del control. Y eso no lo dice ni la derecha ni la extrema derecha, lo dice, como digo, el informe de la Cámara de Contos, que alejado está de posicionamientos políticos. Y yo creo que hay que hacer una valoración, una reflexión de verdad. ¿La renta garantizada está sirviendo como fin último para conseguir un empleo? No. La renta garantizada es algo transitorio y debería de ser algo transitorio, no que permanezca en el tiempo. Y los datos reflejan todo lo contrario, que hay mayores perceptores en tiempo y más perceptores de la renta garantizada. Por lo tanto, ¿está sirviendo la renta garantizada para insertar en el ámbito laboral? No hay más perceptores de la renta garantizada, han disminuido. No, se han visto incrementados año a año. 2.000 han disminuido. Conforme han pasado los años, los datos, conforme han ido, insisto, se han ido incrementando los datos, igual que también se ha visto incrementada la pobreza social en la Comunidad Foral de Navarra, con unos datos, por cierto, alarmantes. También esta materia y todo esto de la mano, como no, de un gobierno progresista, o más bien proclamado autoprogresista. Para que puedan intervenir ustedes. Un poco decía el señor García hace unos segundos que tiene que ser algo transitorio, encaminado a esa búsqueda de un empleo. Algo transitorio quiere decir que el que la percibe en un momento concreto y encuentra un trabajo ya no la puede seguir percibiendo, evidentemente. Tiene que estar vinculado también a la búsqueda activa de empleo. Porque yo creo que una renta, nadie quiere percibir una renta de por vida, sino lo que quiere es que esa renta le ayude en un momento puntual, coyuntural de su vida, y sobre todo, acompañado de cuestiones tan importantes como son la formación para una búsqueda activa de empleo. Insisto, la mejor renta y sobre todo garantizada de por vida es el ámbito en lo personal y en lo profesional. Y yo creo que ahí es donde no cubre las necesidades esta renta, y el informe de la Cámara de Contos no es de extrema derecha. ¿Por qué llega este informe de la Cámara de Contos? Es decir, ¿qué es lo que ha fallado? Si es que ha fallado, como ha identificado la Cámara de Contos, algunas cuestiones. A mí me parece importante, entrando un poco en el detalle de lo que es el informe, lo que está reflejando habla sobre todo de debilidades e incumplimientos, y yo creo que ahí se aprecia una dejadez bastante considerable por parte del Gobierno de Navarra. Y cuando hablaba antes de que los perceptores de la renta garantizada tienen que tener unos derechos, pero también unas obligaciones, bueno, vamos a entrar en lo que dice en esas obligaciones. Por ejemplo, el informe yo creo que se puede resumir principalmente en tres aspectos, ¿no? Hay incumplimientos de los perceptores, habla también de falta de control por parte del Gobierno y un poco esa parte que hemos dicho del fracaso en lo que viene a ser la inclusión laboral, ¿no? Todos somos conscientes que de esas personas que reciben la renta garantizada hay un porcentaje de personas que no van a entrar nunca en un empleo. Hablamos de las personas menores de 18 años, los mayores de 65 y los que están también en una situación ilegal. Pero a partir de ahí, o en una situación irregular, pero a partir de ahí, el porcentaje de esas personas que están en disponibilidad de trabajar, lo que ha dicho ese informe es que solo un 13% de aquellos se han incorporado en estos 4 años. ¿Y el resto por qué no está trabajando? ¿Porque no encuentra un trabajo? Bueno, es que una de las cosas que dice, por ejemplo, entrando en los incumplimientos, una de las cosas que destaca Comptos, que es lo del tema de mantenerse disponible para el empleo. Comptos dice que haya habido un control inefectivo por parte del Gobierno de Navarra. Eso es una consideración a tener en cuenta. Y cuando la falta de control, por ejemplo, se dice también lo que viene a ser los perceptores están obligados
a comunicar, por ejemplo, los cambios de domicilio. Entonces, lo que está diciendo también la Cámara de Cómputos, lo que le está recomendando el Gobierno de Navarra es que ponga en marcha un sistema para hacer ese control, porque el Gobierno tampoco lo está haciendo. Es decir, hay bastantes aspectos en este informe que no se trata de lanzar un mensaje catastrofista. No estamos lanzando un mensaje catastrofista. Yo creo que lo que está reflejando el informe es una realidad de algo que coincidimos en esta mesa los 4, por supuesto, es necesario. Yo creo que en ningún momento nadie se ha puesto en cuenta, pero estás hablando de una prestación que es un dinero público que el Gobierno lo tiene que gestionar con mucha eficacia, con mucha eficiencia, y obviamente tiene que mejorar, y el Gobierno tiene tarea pendiente, le está poniendo corto. Vamos a este lado de la mesa. Sí. La propia ley foral que regula la renta garantizada, y se ha dicho aquí también, incluye una serie de obligaciones que tienen que cumplir las personas que perciben esa renta garantizada. Y una de ellas, cuestionar el control de esas obligaciones. Y una de ellas es efectivamente que tienen que estar disponibles a las diferentes ofertas de empleo que les lleguen. Una obligación clara es que todos los miembros que perciban una renta garantizada de una misma unidad familiar y que estén en edad de poder acceder a un empleo, que estén en situación de poder trabajar, deben aceptar un puesto de trabajo adecuado. El puesto de trabajo adecuado no es un concepto baladí, es un concepto que la propia normativa de la Seguridad Social define, que es un puesto de trabajo adecuado en cuanto a la temporalidad de ese puesto de trabajo, en cuanto al salario, que en todo caso deberá ser superior al salario mínimo interprofesional, es decir, en caso de recibir una oferta adecuada, tienen que aceptarlo. El hecho que solamente ese 13% de las personas en condiciones de trabajar lo esté haciendo, significa que el resto, que es la gran mayoría, ¿por qué no está trabajando? Porque no hay un control de la aplicación del desempleo. No hay un control como tal, eso dice la propia Cámara de Cómputos. De 2019 a 2023, el periodo que ha analizado la Cámara de Cómputos, se llevaron a cabo más de 700 procedimientos de inspección por parte de los servicios sociales. Aquí también tiene un papel importantísimo los servicios sociales de base y la capacidad personal y material que también tienen los servicios sociales de base a la hora de llevar a cabo un seguimiento de todas las personas que perciben la renta garantizada. Esto también es importante. Y por tanto, que hay que poner especial énfasis también no solamente la eliminación de la burocracia que existe en relación a la renta garantizada, eso se refirió la propia consejera, sino también al control en el cumplimiento por parte de los perceptores de la renta garantizada, también. Claro que hay que hacerlo. Hay una excesiva burocracia, por tanto, en esos controles, que puede de alguna manera estar ralentizando o mermando la capacidad de quienes tienen que hacer el seguimiento de hacerlo. Yo creo que hace falta una pensada en general de los propios servicios sociales, partiendo de los servicios sociales de base, que insisto, tienen un papel importantísimo en este tema, importantísimo, y a partir de ahí, desde los principios de eficacia y de eficiencia, garantizar ese control. Que efectivamente la Cámara de Cómputos lo ha dicho, hay unas obligaciones que hay situaciones en las que no se están cumpliendo, hay expedientes que se abren y gente que pierde la renta, que pierde el derecho a percibirla porque lo incumple, es verdad que los hay y hay gente sancionada por ello, pero es verdad que, insisto, que bueno, pues también tienen que participar en actividades sociolaborales formativas. Eso es otra obligación también que tienen que hacerlo, porque son personas muchas veces con una formación muy pequeña y que tienen que participar. Sí, en un porcentaje lo hacen, muy alto. claro que lo hacen. Vamos a ver. Aquí yo creo que hay que distinguir varias cosas. Una cosa es el informe de la Cámara de Cómputos, que puede decir que se han producido determinados incumplimientos o que hay que mejorar el control. Habla de incumplimientos, eso, mejorar. 3 de los 5 parámetros que se miden. Yo creo que hay que mejorar el control de determinados procedimientos, pero no podemos decir que no se está ejerciendo ningún control o que hay un descontrol absoluto, que es lo que se está transmitiendo a la ciudadanía y que se está pagando. Prácticamente lo que dicen las conclusiones de la Cámara de Cómputos. Vamos a ver, y que se está pagando la renta garantizada. Que la palabra absoluto o absoluta no sé si se empleaba en el informe. No, pero te está diciendo que 3 de los 5 parámetros que miden la eficacia de la renta garantizada se están incumpliendo o que no hay posibilidad de medir el cumplimiento de los mismos. Por lo tanto, hay una desatención en materia de ver si se cumplen o no. Sí la hay, y la burocracia no limita el poder acceder a estos casos. Mucha gente nos damos cuenta en el día a día, se ve, porque el ciudadano lo percibe, evidentemente, de que hay, insisto, pues matices. En muchas ocasiones la derecha está vendiendo la moto de que se está pagando dinero público sin ningún control a determinadas personas. Diciendo, y esto yo desde aquí como Partido Socialista digo que es totalmente mentira. A mí no me habrás Estamos hablando, yo os voy a dar datos. Habrá que ejercer una mejor gestión. En el año 2023 se realizaron 28.000 controles policiales. Mira que no me gusta dar datos, pues que creo que es la única forma de contrarrestar las cosas. Procedimientos de control. 3.300 extinciones, porque efectivamente se habían dado incumplimientos. Extinciones de la renta garantizada. 20.000 modificaciones y 3.700 suspensiones. Año 2023.
Y en los últimos años esto ha ido incrementando el control. Se ha pasado de 12.000 controles a 28.000, que hemos dicho en el año 2023. Hay un 22% de las personas que no acuden a las ofertas de empleo. Pero hay y la rechaza. y sin ningún tipo de penalización, Inma. Que no acuden a las ofertas de empleo. Pero hay un 78% que la rechaza y no le pasa nada. Que sí acuden. Pero que la rechaza y no pasa nada. Y un 7%, que no acude a esos programas de orientación laboral. Con lo que un 93% sí acude. Sí tenemos en cuenta que hay determinadas personas que incumplen. No, aquí la cuestión es que hay incumplimiento y no le pasa nada al que incumple esos parámetros que son obligativos. Estamos diciendo que hay que mejorar para que ese 7% que no acude frente al 93% que sí acude, o un 78 frente a un 22 que incumple, hay que mejorar esa parte. Inma, sí, hay que mejorar. Hay que mejorar esa parte. Sin ninguna duda. Pero que quien está hablando de incumplimientos de control no es ni la alarma que quiere generar la derecha, según tú, sino la propia Cámara de Contos, que está diciendo en su informe. La Cámara de Contos sí que habla de importantes casos en los que no hay un control. Eso lo dice la Cámara de Contos. Y luego tenemos que tener en cuenta también que, vale, coincidimos. Y yo creo que todos sabemos que hay una parte de los perceptores de la renta que desde luego no van a salir de esa situación de exclusión, y como sociedad, y hemos coincidido, y lo ha dicho Ángel, y como sociedad tenemos que aceptarlo, pero también tenemos que aceptar que hay buena parte al que hay que acompañarle de otra manera, tanto para conseguir que se inserte en el mercado laboral, como también para evitar determinados incumplimientos, porque es que no vamos a negar que se producen, pero por eso sabemos que es necesario mejorar el control. Pero también tenemos que tener en cuenta que un porcentaje muy alto de perceptores de esa renta garantizada, por lo que no podemos denostarla y parecer que es la casa del tócame-roque a cuenta del dinero de todos, es que son gente menor de edad a mí sí que me gustaría, esta protección. Hablando, lo que estamos un poco del control, ¿no? Yo quiero recordar aquí, por ejemplo, la Cámara de Contos en el año 2019 ya emitió un primer informe sobre inclusión social y la renta garantizada en este periodo 2016-2018. Y una de las recomendaciones que hacía Contos era definir en los presupuestos generales de Navarra los indicadores necesarios para valorar la eficacia y eficiencia de la gestión de la renta garantizada. Y en este informe de ahora Contos dice que esta recomendación sigue sin aplicarse. Sigue sin aplicarse. Y en segundo lugar, cuando hablábamos ahora de las recomendaciones que hace este informe, si nos centramos en el dato de que únicamente, es decir, si tú haces esta renta con el objetivo de esa inclusión laboral, que creemos, desde Unión del Pueblo Navarro tenemos claro que es la mejor política social, es empleo digno, si únicamente un 13% ha dejado de percibir la renta garantizada por haber encontrado un empleo, ese dato ya te tiene que llevar a reflexionar. Es más, la propia Cámara de Contos, en este informe de ahora, en una de sus recomendaciones, dice intensificar las acciones llevadas a cabo con las personas disponibles para el empleo para conseguir que accedan al mercado laboral. Es decir, la propia Cámara de Contos le está diciendo al Gobierno de Navarra que tiene que mejorar, que tiene que poner en marcha acciones para que mejore esa incorporación al mercado laboral. A mí no me parece. A mí me parece también que se están tergiversando mucho los datos. Cuando tenemos una familia que está cobrando según hijos tanto dinero y el empleo al que accede por su cualificación profesional no llega lo justo al salario mínimo vital, sigue cobrando renta garantizada por una parte. Pero que la propia Cámara de Contos está diciendo que hay que poner en marcha mecanismos para mejorar esa inserción laboral, que no lo está diciendo ni la oposición ni ningún partido, que lo está diciendo la Cámara de Contos. Que lo estamos comprando desde el Partido Socialista. Pero mira, ¿qué vais a hacer? Vamos a trabajar todos conjuntamente para conseguir una renta. Primero no hacemos lo que va a proponer el Gobierno. Nos van a llamar los últimos. No, pero mira, creo que es una cosa. Es que aquí la señora Jurí ahora, que el Partido Socialista ha dicho al principio que en el 2016 votó en contra de este modelo. Sí, y está diciendo ahora que nosotros lanzamos mensajes catastrofistas, nos ponemos, fíjese, el Partido Socialista en aquel debate sobre este modelo de la renta garantizada, su portavoz entonces, la señora Medina, que ahora es senadora, decía, no es la ley de la inclusión laboral,
ni pone a Navarra en la cabeza de nadie. Dice, lo fácil sería engañar a la gente, dar dinero es lo fácil, lo difícil es comprometerse con las personas para que tengan un futuro. Esto decía el Partido Socialista en 2016 sobre este modelo que ahora está diciendo Comptos todo esto, y ahora nos pretende acusar al Partido Socialista que nosotros lanzamos de subsidio generalizado, que lo hacía la señora Medina Santos, efectivamente. Me extraña que Nuria hablase de un subsidio generalizado cuando habla en la de la renta garantizada. Esto es lo que decía el Partido Socialista cuando se oponía el Partido Socialista, a este modelo. del que yo formo parte desde hace muchos años, pero da la casualidad de que estaba en esta legislatura, no estaba conforme porque no se incluyó en la ley los itinerarios personalizados de acompañamiento para la integración social. Y el gobierno en ese momento decía que se haría un desarrollo normativo posterior, que se ha hecho. Se ha demostrado que hay que mejorarlo y que hay que incidir más en mecanismos de control dentro del Servicio Navarro de Empleo, dentro de la orientación, dentro del seguimiento que se hace de las ofertas que se hace de empleo a esta gente, a la gente que está cobrando la renta garantizada, sobre los temas de la residencia, si se encuentran o no en residencia, si aceptan o no el empleo, qué tipo de empleo se les ofrece. Sí. Estamos convencidos que hay que hacerlo. Y esto es lo que va a hacer ahora mismo este gobierno. Usted la palabra, sí. Bueno, vamos a ver, yo creo que en esencia, más allá pues, de interpretaciones políticamente más interesadas o no en relación al informe de la Cámara de Comptos, pero yo creo que la Cámara de Comptos hace una serie de recomendaciones, pero tampoco está pintando una situación tan catastrofista como se está planteando aquí por parte, por ejemplo, del Partido Popular o de Unión del Pueblo Navarro. Pero yo creo que en esencia estamos de acuerdo. Es que en esencia estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en el concepto de renta garantizada, tal y como está establecida, como, en fin, una ayuda para hacer frente a las necesidades más básicas de estas personas y a su vez que sirva de itinerario para hacer un empleo, estamos de acuerdo. ¿Hay que intensificar los controles? Estamos de acuerdo. Pero, por favor, lejos de trasladar una imagen de absoluto descontrol en esta materia. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo, porque vengo del mundo local. Una mancomunidad de servicios sociales de base puede controlar perfectamente que una persona que percibe la renta garantizada acepta un puesto en el empleo social protegido, porque lo lleva directamente esa mancomunidad de servicios sociales de base. Lo que es más difícil, o es más complicado, o más complejo de controlar, es cuando si esa persona acepta o no un puesto de trabajo al margen, insisto, en este caso del empleo social protegido. Es ahí donde, y por supuesto, ahí la coordinación también con el propio Servicio Navarro de Empleo. Porque yo creo que, y todos los que somos aquí de pueblos conocemos, sabemos perfectamente... Pero puede haber picaresca, pero desde luego no generalizada, ni debemos generalizar un asunto tan complicado y tan sensible como es este. Yo más allá efectivamente, yo creo que eso se basa con una serie de controles, que es muy fácil controlar. Yo creo que en núcleos pequeños de población sabemos perfectamente tanto la oferta, la demanda de empleo, quién trabaja y quién deja de trabajar. Yo creo que se conoce perfectamente, como también que los servicios sociales sean conocedores. Es más, ellos dicen que sí, disponen muchas veces de cierta información, pero no pueden actuar los propios servicios sociales, ¿no? Y todos sabemos cómo funcionan, en cierta medida, la presión que también tiene en el ámbito local los servicios sociales. Seamos realistas, que hay una presión por parte también de los perceptores. Bueno, pues a la hora de según qué tipo de denunciar, según qué tipo de cuestiones, pues ahí a todo el mundo no le gusta que denuncien cuestiones que están viendo, ¿no? Y esas presiones existen y las denuncian, insisto, los propios servicios sociales. Por lo tanto, también hay que dar un refuerzo para esas personas. Y por cierto, en La Rioja, el Partido Socialista en su momento hizo una modificación al respecto para evitar cuestiones de este ámbito, ¿no? Que sean no directamente los servicios sociales quienes hiciesen el control, sino pues la propia administración a través de las direcciones. Y eso me parece que también es una medida que debemos de implementar. Y yo discrepo, Javier, porque evidentemente en lo esencial, en la necesidad de la renta garantizada sí, pero en la forma de la renta garantizada no coincidimos. No coincidimos porque, bueno, 3 de los que estamos aquí presentes votamos que no a la renta que en su momento planteó. Hace falta una reforma profunda, en profundidad, ambiciosa, y para eso hay que tener voluntad también de llegar a acuerdos no solo con una parte, sino con aquellos que evidentemente tenemos otra percepción de la renta. Lo que queremos de la renta creo que todos podemos llegar a compartirla. Los canales de control es ahí donde puede haber ciertas discrepancias, pero insisto, la renta no debe ser algo de por vida, perpetuo, sino que les ayude a caminar a buscar un empleo. Bueno, vamos a hacer una pausa porque nos tenemos que meter en lo que ha ocurrido hoy en el monumento a los caídos, en la Plaza de la Libertad, que ha aparecido pues lleno de pintadas que han sido ya eliminadas. Esto viene tras una manifestación que tuvo lugar el sábado y previamente pues tras otro debate político y social en torno a el futuro de ese monumento, tras el acuerdo al que se llegó en noviembre del pasado año entre EH Bildu, Geroa y el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Pamplona para resignificarlo. Con todo, en un par de minutos.
Las que ven son imágenes de esta misma mañana. Así aparecía la fachada del Monumento a los Caídos en la Plaza de la Libertad de Pamplona. A las manchas de pintura se unían consignas en favor de su derribo. Desde el Ayuntamiento de Pamplona han respondido a esta casa una llamada que hemos realizado para pedir una valoración a estos hechos, que esto no cambia nada respecto al acuerdo del pasado mes de noviembre entre el partido del alcalde Joseba Sirón, EH Bildu, su socio Gero Abay, y el Partido Socialista, que firmaron pues para dar una nueva resignificación al edificio y crear un centro de memoria histórica. Centro de memoria histórica, un espacio para la memoria histórica en ese lugar. Bueno, pues esta imagen llega después de otra que recogíamos este pasado sábado, también precisamente ahí, en ese mismo lugar partía esta manifestación multitudinaria, por cierto, organizada por las asociaciones memorialistas, que recorrían las calles de la avenida, prácticamente la avenida de Carlos III hasta la Plaza Castillo, y en la que se pedía el derribo, además de pedir también a los partidos firmantes de ese acuerdo que reconsideren su postura y que apuesten por echar abajo este monumento. Un acuerdo, como decimos, que viene del pasado mes de noviembre y que puso en pie a uno de los socios del Ayuntamiento pamplonés, a Contigo Surekin. El pasado 20 de noviembre se firmaba un acuerdo para resignificar el monumento a los caídos. Sus firmantes, Partido Socialista, Gero Abay y EH Bildu, cerraban las negociaciones para la transformación del edificio. El proceso de transformación del monumento deberá conferir una nueva narrativa. Convierte un problema en una oportunidad histórica, cuya única finalidad fue ensalzar los valores fascistas y franquistas. Una semana después, la Comisión de Memoria y Convivencia del Parlamento de Navarra visitaba la construcción, acto realizado a instancias de Contigo Surekin. Precisamente fue esta formación quien se desmarcaba del pacto alcanzado y tomando una postura clara en cuanto al futuro del monumento. Los lugares de memoria son otro tipo de instalaciones con un concepto totalmente distinto. Esto es un símbolo de exaltación fascista y, por tanto, atendiendo a la legislación vigente, hay que apostar única y exclusivamente por su eliminación, en este caso por la demolición. Por su parte, la plataforma de asociaciones por el derribo al monumento a los caídos aseguraba que la eliminación de la construcción es la única alternativa y reclamaban la necesidad de nuevas políticas sobre la recuperación de la memoria antifascista de los familiares. La permanencia de este monumento es totalmente incompatible con la dignidad de las víctimas. Su derribo es un imperativo ético y legal. La resignificación es ilegal. No esperábamos de ninguna de las maneras que los partidos progresistas nos metieran esta espada por la espalda. El futuro de este monumento no es algo que se esté llevando a debate en los últimos meses. Fue en 2019, con Joseba Sirón como alcalde de Pamplona, cuando el consistorio presentó 7 propuestas para su futuro. 6 apostaban por su resignificación. El otro proponía su derribo manteniendo un pequeño espacio para la memoria. Bueno, pues se decía precisamente en la firma de este acuerdo allá por el mes de noviembre que se convertía un problema en una oportunidad histórica, pero el problema sigue ahí, señor Ansa. A la vista de lo que hemos visto en estos últimos días. Bueno, desde UPN, en primer lugar, por supuesto, condenar esas pintadas que han aparecido hoy a la mañana en ese edificio. Yo creo que ese tipo de métodos no tienen cabida en nuestra democracia y precisamente lo que hacen empleando ese tipo de técnicas es deslegitimar pues aquellas reivindicaciones que uno puede expresar de manera pacífica en la calle, en una manifestación, donde quiera, y precisamente pues en el momento que entras en este tipo de historias pierden toda legitimación y, por supuesto, como digo, condenarlo rotundamente. Nosotros fuimos muy críticos con este acuerdo que hubo en noviembre entre el Partido Socialista, Euskal Herria Bildu y Gero Abay. Nosotros hablábamos y lo seguimos pensando, ¿no? Un acuerdo absolutamente a oscuras, un acuerdo absolutamente sectario, ignorando cualquier tipo de órgano de representatividad y, desde luego, ignorando también pues al partido mayoritario, no solo en Pamplona, sino en Navarra, que es Unión del Pueblo Navarro, ¿no? Nosotros creemos que este asunto se debería haber abordado de otra manera, por lo menos intentar buscar, yo no sé si en forma de una mesa de trabajo o poner posturas en común, pero bueno, pues el Partido Socialista, en un pasito más de ese blanqueamiento constante que le lleva haciendo a la izquierda abertzale desde el año 2019, pues es otro pago más o otro acuerdo más al que le concedió en este caso al señor Asirón, al que había hecho alcalde un año anterior. A partir de ahí, bueno, las posturas que hay, bueno, ya conocemos, las asociaciones memorialistas también fueron muy críticas con la decisión de ponerle ese nombre, Maravillas Lamberto, en este caso, por cuenta y riesgo, y como digo, bueno, aquí no sabemos... Pero eso sí que dijo el alcalde Asirón recientemente, sí.
No tengo mal sí, como que estaba abierto al cambio, abierto a reconsiderar esa cuestión. La realidad a día de hoy, bueno, hay que hacer una modificación de una ley en el Parlamento, pero luego es verdad que en cuanto a lo que va a ser la actuación, bueno, yo creo que nadie sabe, o por lo menos no ha sido una cosa muy pública, cuánto va a costar esto, cómo se va a llevar adelante. Los presupuestos, desde luego, que el año 2025 en el Ayuntamiento de Pamplona no hay incluido nada. Entonces, bueno, ya veremos si esto se va a quedar así mucho tiempo, o yo creo que los partidos que suscribieron ese acuerdo, que para nosotros, reitero, nos parece un acuerdo absolutamente oscuro, pues ellos sabrán cómo lo van a llevar adelante. ¿Y cómo lo van a llevar adelante, señor Jurio? Bueno, pues sobre todo con publicidad y transparencia, porque es un acuerdo que estaba claro, pero como son los acuerdos presupuestarios, como son, están hablando siempre de opacidad, y sin embargo yo creo que aquí se están haciendo las cosas con total transparencia, poniéndolo en conocimiento de la ciudadanía. Hombre, cuando dos toman café para hablar de determinadas cosas y acordar, igual, bueno, aquí lo que se trata, y desde luego, no venga que no se venga otra vez a vender la moto de que le estamos solucionando el problema a Sirón para blanquear a la izquierda Berchale. Vamos a ver. No. La resignificación del edificio de los caídos por parte del Partido Socialista ha sido siempre un pronunciamiento. Siempre ha habido un pronunciamiento en favor de esa resignificación. Y ha sido claro. Lo que pasa es que ahora se han conseguido las mayorías y los acuerdos políticos para conseguir esa resignificación. Y miren, yo entiendo, pues bueno, que haya asociaciones, que haya personas, que haya grupos de personas que no, o partidos políticos que no estén de acuerdo con la decisión de resignificación, con todo lo que conlleva, que está escrito y es público. Pero lo que está claro es que por fin, se ha solucionado un problema que ni UPN con mayorías, ni con acuerdos nuestros, ni con nadie se atrevió a... Bueno, no sé si se ha solucionado todo, a la vista de lo que no se ha solucionado nada. Era una patata caliente. No bueno, el acuerdo está y se llevará y se va a llevar adelante. Nosotros consideramos que había que desbloquear una situación porque Pamplona seguía teniendo un movimiento, un edificio que requiere todavía muchas modificaciones para dejar de ser totalmente un edificio de exaltación franquista y convertirse en un centro de interpretación de la memoria. Y desde luego, totalmente en contra de las pintadas que se han producido hoy, porque miren, yo ahí sí que creo que todos pensaremos que una cosa es discrepar, una cosa es ejercer desobediencia civil, si usted quiere, y otra cosa es realizar vandalismo. Y eso es puro vandalismo. Y no va acorde con lo que se pretende que signifique este edificio con las políticas de memoria. Las asociaciones memorialistas, señor Royo, que este mismo sábado pedían precisamente revertir y que reconsiderasen los tres partidos firmantes del acuerdo su posición. Bueno, nosotros desde luego respetamos profundamente la opinión de estas asociaciones. Es un tema profundamente sensible y desde luego no solamente, en fin, respetamos, sino incluso podemos llegar a entender, por supuesto, ¿no?, esa posición de esas asociaciones. Pero yo creo que en el año 2024, ese acuerdo se llegó en 2024, estamos en 2025, han pasado muchísimos años ya de democracia. Yo creo que estamos en una sociedad con unos valores democráticos profundamente asentados. No tiene cabida ese tipo de monumentos de exaltación franquista en ninguna ciudad del Estado, en ninguno. Ningún tipo de monumento, ningún tipo de elemento que exalte el franquismo. Yo creo que algo había que hacer. Y desde luego, políticamente y aplicando la Realpolitik, que es un principio que deberíamos tener todos muy presente en todas las instituciones, era, yo creo que el mejor acuerdo posible. Yo creo que una mayoría de la Corporación Municipal de Pamplona ha sabido, todos ellos, dejar sus posiciones de partida a un lado e intentar poner en común e intentar acordar algo que era necesario, desbloquear una situación que estaba bloqueada hace muchísimo tiempo. Era, ¿qué hacemos con este monumento? Se cambió el nombre de la plaza, ahora es Plaza de la Libertad. Ese monumento, algo había que hacer. Aparte también hay que llevar a cabo una serie de modificaciones en materia urbanística en el ayuntamiento. Sí, por eso todavía también habría que ver qué hacer con la cripta, porque es la que se quiere demoler, pero eso en principio también... hay un largo camino porque a su vez parte del edificio está protegido, hay que reducir el grado de protección a través del Príncipe de Viana, previa justificación por parte del ayuntamiento, hay un plan especial de actuación urbana del segundo Sánchez por parte de Pamplona, hay una modificación legislativa que se indicaba anteriormente que hay que llevar a cabo en el Parlamento, es decir, esto tiene su camino y todavía un camino largo. Pero la primera piedra es este acuerdo, que a mí me encantaría que fuera un acuerdo unánime, pero bueno, desde luego creo que es el momento de hacer algo ya con este monumento y creo que va a ser un centro memorial en el que se sepa lo que ha ocurrido, sobre todo para no volverlo a repetir en el futuro. Sí, García.
Bueno, pues yo creo que no hay mayor exaltación del franquismo que los diferentes aquelarres, ¿no?, a los que nos está acostumbrando ya el presidente Sánchez, ¿no?, durante parece ser este ciclo de exaltación del franquismo. No, yo creo que está relacionado todo, ¿no? Estos aquelarres a los que parece ser quiere acostumbrarnos a hablar el presidente del gobierno, pues va muy en la línea también un poco de la actitud y la actuación que está llevando a cabo el propio Partido Socialista junto con los partidos nacionalistas. Y a mí me parece un insulto a Navarra, a los navarros, a Pamplona y a los pamploneses, que de la mano de Bildu se quiera poner al edificio de los caídos, el edificio de la convivencia, ¿no?, de la mano de H. Bildu. Eso ya, como digo, es un insulto importante hacia la sociedad navarra, ¿no? También, como digo, sumarme a las condenas que salen a estas pintadas. Yo creo de verdad que el propio edificio ya se resignificó en su momento. Es cierto que hay cuestiones que se pueden o no valorar, pero todas aquellas cuestiones que hacen referencia se eliminaron. Sí, tuvimos la oportunidad de visitar el centro hace unos meses con una comisión parlamentaria, y todas aquellas referencias que se hacían, a excepción de una, están eliminadas. Es más, se utilizó como un centro de artes y un centro de exposiciones en su momento, hace muchos años. Por lo tanto, la mayor resignificación... Continúa el cartel arriba expuesto. No, y aparte, en el interior están los paneles donde se exponía en su momento. Por lo tanto, insisto, aquellas referencias que hay alguna todavía, sobre todo la cripta, evidentemente, pero la mayor parte, referencias que se hacen, están eliminadas, se eliminaron. Están tapadas además, y no se ven. Con unas tablas. Con unas tablas y borradas, muchas de ellas borradas. Insisto, ya se utilizó como sala de exposición. ¿Lo dejamos así? En su momento. ¿Lo dejamos así? Bueno, pues vamos a darle una utilidad. A mí sí estoy de acuerdo con eso, pero mire, de verdad, llegar a acuerdos de convivencia con quien de la mano, quien la ha roto en reiteradas ocasiones, incluso también, no sé, al partido, no sé, de verdad, yo es que no puedo entender, ni los navarros entienden que de la mano de H. Bildu se hable de instaurar un edificio de la convivencia, pero de la convivencia, ¿qué convivencia? La pregunta que trasladaba la señora Julia, ¿qué hacemos entonces? Claro, ¿qué hacemos? Vamos a ver, si ha llegado a un acuerdo, está muy bonito decir que sí Pedro Sánchez, que sí la convivencia, que sí H. Bildu. Tenemos un monumento, tenemos un edificio que efectivamente requiere mucha intervención, tanto arquitectónica como jurídica, que están que la simbología franquista, y se han hecho cosas, está tapada pero con unos tablones, que era utilizado como sala de exposiciones, pero que ya lo vimos como estaba. Hay que hacer una intervención. Hay que hacer una obra, efectivamente, para poder... ¿Hay que eliminar símbolos franquistas? Sí, hay que eliminar símbolos franquistas. Que se ha llegado a un acuerdo con los partidos con los que se hacía mayoría. Porque, oiga, usted en el Ayuntamiento de Pamplona, no sé qué influencia el PP, no sé qué influencia tiene, si tiene mucha o poca, pero desde luego es que en materia de memoria histórica, yo lo que conozco, que es el Parlamento, ni el PP ni UPN han votado nunca a favor ni de la ley de símbolos franquistas, que permite actuar en ese edificio, ni en favor de nada, ni la ley de memoria democrática, ni de nada. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo si nunca se atreven a pronunciarse en favor de la memoria democrática? Con todo aquello que terminó, procuró, todo aquello que separó a los españoles, y hablar, insistir y ahondar en la división del conjunto de los españoles, no quiero, porque evidentemente yo prefiero hablar de aquello que nos unió, de luego de cómo se reforzó la democracia, las dos Españas en las aquelarres a las que quiere llevarnos continuamente Pedro Sánchez este próximo año. Estamos intentando que se logre la convivencia, a mí y no se mantenga esa visión de las dos Españas que estás vendiendo. A mí en esos aquelarres que, como digo, ha puesto en práctica este gobierno de Sánchez, no me va a encontrar, porque en aquello que nos divide, yo sinceramente no voy a entrar. Eliminando las leyes de memoria democrática, las comunidades donde gobierna el PP, por favor, Javi. No sé si lo que queréis entrar en aquella guerra civil que tanto daño hizo. Y las políticas públicas en materia de memoria. Javi, eso es falacia, y lo que estás diciendo ahora... No se les entiende para nada. Señor Hoyo, tiene usted la palabra, sí. Adelante, señor Hoyo. Sí, ahora se la doy, señor Ansar. Yo creo que toda vulneración de derechos humanos ha ocurrido en el pasado. La guerra civil, la posguerra, el franquismo, en la etapa democrática también. Yo, por ejemplo, con la conmemoración de la muerte de Franco, que se ha empezado a hacer este enero, yo tengo una opinión ciertamente crítica, porque creo que en noviembre del 75 no empezó la democracia empezó más tarde, bastante más tarde. Vino la ley de reforma política, la Constitución, las elecciones, la Constitución vino más tarde, no vino todo en 1975. Yo creo que ahí también podíamos hablar, desde luego no se me ocurriría hablar de aquelarres. Pero toda vulneración de derechos humanos que ha ocurrido en el pasado debe ser recordada para ser reparada. Toda la que ha ocurrido en las últimas décadas con el terrorismo de ETA, con la violencia policial, con todo tipo de violencias, y también en este caso lo que ocurrió en la guerra civil y en la posguerra debe ser reparado, recordado y reparado, y por eso un centro como este, actualmente un monumento
de exaltación a uno de los bandos no tiene que tener cabida. Pero sí, yo creo que en su momento, cuando terminó la guerra civil, ya España se perdonó. ¿Para qué volver a insistir en aquello que de verdad nos dividió? No sé, yo es que, insisto, igual es por la diferencia de edad que puede existir, pero yo creo que es que en el día a día, de verdad, entendamos que no está esto en el día a día de la sociedad, que evidentemente hay que sobrepasar varias qué tipo de cuestiones. Partiendo de la condena rotunda por parte de Unión del Pueblo Navarro, tanto a la dictadura franquista como yo creo que con la misma rotundidad. Nadie, que algunos también ahora que... me gusta decirlo porque a veces en los debates escuchan determinadas cosas, que la condena rotunda que hace Unión del Pueblo Navarro a la dictadura franquista, por supuesto, decía el señor Hoyo que le hubiese gustado que este acuerdo hubiese sido unánime. Es que es un acuerdo, como he dicho antes, oscuro, que saltaron un día Euskal Herria Bildu, el Partido Socialista, y Geroa vaya a contarlo, con lo cual yo he dicho antes que esto se hace mal desde el inicio, es decir, si realmente hay una voluntad de hacerlo, pues se sienta con todos los partidos en una mesa con las asociaciones memorialistas y se tiene un debate de verdad, no este acuerdo que de repente se sacaron de la manga. A mí lo que me parece vergonzoso, lo que me parece preocupante, yo cuando antes hablaba del blanqueamiento del Partido Socialista de Euskal Herria Bildu, es decir, dejarle a Euskal Herria Bildu el liderazgo de la convivencia, de la libertad y de lo que hablamos aquí, de la memoria democrática. Es decir, otro día veíamos una foto del alcalde de Pamplona, el señor Asirón, gracias al Partido Socialista, con la consejera Naollo diciendo que iba a trabajar en el plan de convivencia de Pamplona. Es decir, un partido que sigue siendo incapaz de condenar el fascismo más reciente que hemos sufrido en esta tierra, que fue el terrorismo de ETA, que hace unos días se pone en la fachada del Ayuntamiento de Pamplona a animar a la ciudadanía de Pamplona que vaya a una manifestación a Bilbao en la que se va a pedir la liberación de los presos terroristas etarras. Ese equipo de gobierno, ese alcalde, gracias al Partido Socialista de Navarra. Que esta mañana a nuestro portavoz municipal en el Ayuntamiento de Leiza le hayan arrancado una pancarta y las personas en el entorno de la izquierda abertzale le hayan amenazado de muerte y le hayan gritado Gora ETA. Esa gente son las que van a dirigir la convivencia y la memoria democrática en Pamplona, gracias a que el Partido Socialista les hizo alcalde una moción de censura para echar a Unión del Pueblo Navarro. Es decir, a mí me parece vergonzoso este acuerdo o esta situación de lo que haya que hacer con el edificio de los caídos. Es que ha empezado mal con ese acuerdo y desde luego que Euskal Herria Bildu sea quien venga aquí a dar lecciones de libertad, de convivencia y de memoria democrática con la mochila que tiene, me parece un insulto. Estamos terminando el programa, pero no me gustaría hacerlo sin una pequeña conclusión. Vamos a ver si con un poquito de ánimo un poquito más sosegado, señor García, que le veo casi hasta colorado. Bueno, eso es el calor. El calor, efectivamente. No del calor del debate, sino del calor que... Pero insistimos, en 30 segundos, por favor, yo quisiera saber, respondiendo un poco a la pregunta que se lanzaba en la mesa, ¿qué hacemos entonces, a modo de un poco de conclusión, que se puede hacer? Yo creo que, insisto, se puede analizar muchísimas cuestiones, de darle uso, que es lo que se hablaba, efectivamente, pero aquí lo que ha habido es un pacto a tapadillas entre los partidos y me parece curioso, de verdad, que desde Geroa traten de hablar de unanimidad, cuando de verdad el oscurantismo y la falta de transparencia que ha habido a esta cuestión, pues la verdad que me parece sospechoso, ¿no? El que quieras hablar ahora de unanimidad para erradicar y eliminar este tipo de cuestiones. Yo concluyo básicamente con el hecho de que aquellos que dicen celebrar la libertad, insistiendo en la exaltación de Franco, evidentemente no van a contar nunca, y creo que lo estamos viendo en reiteradas ocasiones por parte del Partido Socialista, no van a contar nunca con el Partido Popular. Y creo que es importante mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro y sobre todo no andar en aquello que dividió España, sino hablar de lo que une al conjunto de los españoles y también al conjunto de los navarros. Señor Hoyo, adelante. Pues muy brevemente, ojalá algún día exista la unanimidad a la hora de reparar, recordar y condenar el franquismo, la guerra civil, la posguerra, el terrorismo de ETA y otros tipos de violencias que han ocurrido en las últimas décadas. Señora Julio. Creo que es necesario seguir adelante, por fin se ha producido un desbloqueo y si nuevamente va a ser la utilización política de determinadas víctimas lo que va a utilizar, o de determinados partidos políticos o de determinados acuerdos, lo que va a evitar que la derecha se sume, será una pena, porque habrán vuelto a perder una oportunidad de oro. Señora Masa, concluimos. Pues creemos desde Unión del Pueblo Navarro que un tema tan sensible como es este se tenía que haber hecho de otra manera desde el principio y que mientras Euskal Herria Bildu no condene el terrorismo de ETA es imposible llegar a un acuerdo en el que estén ellos para hablar de libertad, de convivencia y de memoria democrática. Pues hemos terminado. Les agradezco el debate, el análisis.
en momentos la fogosidad para intentar de alguna manera también poner en claro cuáles son las posiciones, pero en cualquier caso el fair play que tienen cada día que se sientan en esta mesa. Gracias de verdad a los 4. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene seguramente con otros asuntos que sean de su interés. Y hasta entonces, como siempre decimos, pasen una feliz semana.